Libro de Habacuc. Libro de Habacuc. El capítulo 1 y el versículo 1. Ningún conocimiento tenemos de la persona misma de Habacuc. Sin embargo, al profeta Habacuc Dios reveló mucho en cuanto a su carácter. Y estoy hablando no del carácter de Habacuc, sino del carácter de Dios. En términos más sublimes, Dios habló de sí mismo. Habacuc era el último profeta cuya mayor preocupación era no por Israel, sino por la justicia de Dios. Y que Dios fuese vindicado en todo. Habacuc fue escrito en la víspera del cautiverio de Judá, y con esto vamos a orar. Padre, te ruego tu bendición sobre el estudio de este libro. Te pido que sea útil en nuestras vidas y para el provecho de cada uno, porque pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Habacuc 1:1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Ahora, en verdad, comienza diciendo la visión que vio el profeta Habacuc. El escritor Habacuc, Habacuc es en el hebreo, significa abrazar, su nombre. Abrazar. Él quiere abrazar algunas cosas. Quiere abrazar un entendimiento de cómo opera la justicia de Dios. Él dice, primer versículo, que Él es el escritor, pero es lo que Él vio que Él está escribiendo. La fecha en que escribió era entre 620 y 606 antes de Cristo. Esta era la época inmediatamente antes del cautiverio de Judá. El lugar. Él era judío y escribió su profecía a Judá. Los contemporáneos. Es interesante siempre ver quiénes son los contemporáneos de alguien que escribió en las Escrituras. Él era contemporáneo, no sabemos si le conoció personalmente, pero era contemporáneo de Jeremías y de Sofonías y de Nahum. Nahum era de la parte norteña de Israel, al lado del mar de Galilea. Su ciudad de Nahum era Capernaum, y Capernaum significa ciudad de Nahum. Así que ya sabemos que él era de allí. Lo que Habacuc nos escribió es tan importante, pero también sería importante cuando llegues a la casa esta noche, leer los libros de los contemporáneos. Estudiar Jeremías. Estudiar también Nahum y Sofonías, que eran sus contemporáneos.
El libro está con dos preguntas mayores. Dos cosas que Habacuc pregunta y con las respuestas que Dios le dio. La primera pregunta en síntesis es, ¿por qué prevalecen los injustos y Dios no hace nada? ¿Nunca te miras los hermanos? Hay como 15 a 20 hombres que son los mayores voces a que tratan de destruir a Estados Unidos y tienen dinero. Y uno dice, si estos 15 a 20 personas fueran eliminadas, ya no tendríamos tanto. No siempre hay reemplazante. ¿Ok? Pero su primera pregunta realmente en síntesis es, ¿por qué tú permites vivir a estos hombres tan malvados y no haces nada? ¿Ok? La segunda, disculpe, todavía no recupero de los incendios que había. Y les digo, aunque no haya nada aquí adentro, igual estoy con problemas. La respuesta de Dios en síntesis es, voy a enviar a los caldeos para castigarlos. ¿Okay? La segunda pregunta es en síntesis. ¿Cómo se puede usar a los caldeos, que son mucho más malvados que los judíos de quienes estuve preguntando? ¿Okay? Es una buena pregunta, hermanos, pero no sé si has visto, a veces un hermano de la iglesia hace mal y Dios le castiga tan terriblemente que es mucho peor que lo que él hace a los incrédulos. ¿Okay? Y uno tiene que preguntar, ¿cómo se puede hacer en esta forma? ¿Cómo se puede usar a los caldeos, que eran gente terrible, para castigar al pueblo de Dios? Y en síntesis, Dios le contesta, no te preocupes, cuando termino de castigar, mi pueblo va a volver a la tierra y allí el severo castigo contra los caldeos se va a ver. Ok, en síntesis, este es a menos el primer capítulo, pero es la base de entender todo el libro de Habacuc. Por las preguntas y contestaciones, aprendemos también dos cosas importantes. Dar gracias a Dios en todo. Número 1, dar gracias a Dios en todo, sabiendo que Él tiene todo bajo su control. Hace tiempo que no oigo a los niños cantar que todo está bajo el control
de Dios. Pero siempre las palabras pasan por mi mente, recordando que sí es la verdad. Dios tiene todo bajo su control. Aun cuando parece que algo malo está pasando, ¿ok? Aun cuando parece así. Yo sé ahora que la familia del hermano Fermín está sufriendo mucho. Pero es algo que yo digo, el Señor sabe lo que Él hace. Yo hablé con ese muchacho, estando yo en San Juanito, y le dije que tenía que arrepentirse. Él dejó a su señora y eventualmente es porque se metió con otra mujer que no era su esposa. Y continuó viviendo así, hasta que Clara, la hija de Fermín, le divorció. Y después, otro pastor quería casarse con Clara. Y Clara me preguntó si pudiera hablarle de la cosa. Y yo me senté con ella y con su papá, con Fermín, y le dije, Clara, ahora que sos mujer divorciada, si te cases con este hombre, nadie le va a respetar como pastor. Mejor esperar y ver que Dios te solucione esto. Y le dije al muchacho, mire, Dios va a castigar, porque lo que tú estás haciendo no es bueno. Hace poco tiempo, ¿qué era? ¿Junio por ahí o qué? Que estaba en San Juanito y ya para noviembre él está a 2 metros bajo tierra, hermanos. Ya me deja asombrado. Igual Fermín siente, porque ahora su nieto está sin papá y su hija aún está sufriendo por lo que pasó. Ya hay que abrir los ojos. Habacuc me enseña que no se puede jugar con Dios. No se puede. Uno tiene que decidir en qué lado está, porque todo está bajo su control. La segunda cosa que Habacuc me enseña es por la fe. Debemos buscar solo en Dios el reposo para nuestra alma. No se puede ver las circunstancias en nuestro derredor y reposar en algo que nosotros pudiéramos hacer. Solo podemos reposar en el hecho de que Dios tiene todo bajo su control. Los caldeos que atacaron a Jerusalén son conocidos comúnmente como los babilonios y el imperio como el imperio babilónico.
Dios garantiza la perdurabilidad de la visión de Habacuc, que aún hasta hoy existe. Él le mandó escribir su visión. En Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Este libro ha llegado en todas partes del mundo hoy, porque él obedeció a Dios y escribió lo que él vio. En el Nuevo Testamento es citado 3 veces Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es citado en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está citado otra vez por Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 11, donde él escribió, y que por la fe ninguno se justificará para con Dios, se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y otra vez en Hebreos capítulo 10, versículos 37 y 38, donde Pablo escribió, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Sí, este versículo de Habacuc comprueba que aún hasta los escritores del Nuevo Testamento estaban leyendo la profecía, la visión de Habacuc. El capítulo 3 es una respuesta de la fe de Habacuc. Está también escrito para cantar. Habacuc 3 era el salmo de Habacuc. Se cantaba y hasta hoy en las sinagogas cuando leen a Habacuc, canten Habacuc capítulo 3. Es una canción, es un himno. Y es la respuesta de la fe de Habacuc. Vamos a considerar ahora algo de este libro. No vamos a leer todo el libro. Lo que les di hasta ahora era para ver nomás en qué dirección se va. No es exactamente un estudio, sino una introducción a lo que vamos a leer en Habacuc. Habacuc, el capítulo 1 y el versículo 1 hasta versículo 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y eso sale torcida la justicia. Hermanos, hace muchísimos años, aquí en California, un tipo estaba cruzando el puente sobre la bahía en San Francisco. A pie estaba cruzando. Y otro venía en su vehículo y le vio al tipo subir sobre la cerca que estaba allí para que uno no se puede caer del puente. Y al verle ya sabía que el tipo iba a suicidarse. Y entonces él paró su vehículo y bajó corriendo, y cuando el tipo saltó, le agarró por los pies y le trajo sobre el puente otra vez. Y el tipo golpeó la cabeza y se hubiera golpeado la cabeza igual, ¿me entienden? Pero más fuerte al llegar a las piedras abajo. Pero le golpeó la cabeza y él hizo una demanda en la corte contra el que le salvó la cabeza, diciendo que no le cuidó de no golpear su cabeza, y ganó mucho dinero. Y con esto solucionó su problema y no quiso suicidarse más. Yo leí en el diario y dije, qué ridículo. El tipo le hubiera agradecido por salvarle la vida. Yo oigo de cosas en las cortes y digo, ¿quién está poniendo estos jueces que deciden cosas tan erradas? ¿Quién está poniendo las leyes en las cortes que son injustas? Que dice que un hombre puede entrar en el baño de las mujeres si él siente en ese momento que es mujer. Hermanos, ¿acaso uno no sabe si es hombre o mujer? Que tiene que sentirse mujer. Yo estaría totalmente avergonzado si yo entro en el baño de las mujeres, cosa que nunca he hecho en toda mi vida, pero de hacer una ley en la corte que está bien, me parece que tenemos un juez que no sabe la diferencia entre lo recto y lo incorrecto. ¿Me entienden? No puede ser. En las leyes que tenemos ahora, y abogados parece que pasan todo el tiempo imaginando nomás cómo pueden hacer las cosas peores que antes. ¿Ok? Es una cosa
que se legalizó la homosexualidad es otra cosa que legalizó el casamiento de homosexuales. Es una abominación. Y no digo yo nomás, la Biblia dice, no es mi opinión, es un hecho. 2 hombres o 2 mujeres nunca pudieron tener una familia, que es el propósito del casamiento. Hermanos, vivimos en días bastante malvadas, ¿ok? Y tenemos que darnos cuenta. La pregunta de Habacuc es una pregunta que muchos hoy están preguntando. ¿Cómo llegamos a esta clase de país? Y él está diciendo esto. Ahora, yo no sé si algo personal le pasó a Habacuc. Él habla como si fuera que es algo bien personal para él. Él dice que en la justicia no hacen nada. Dice en versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? No sé si alguien hizo algo violento contra él o no. Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Que él habla como si fuera algo personal. Pero si fuera algo personal, él nunca dice qué es. Él nunca dice, por ejemplo, bueno, uno mató a mi hijo, ¿ok? Y dieron en la corte, la justicia dijo que era culpa de mi hijo, algo así. Yo no sé. Pero esta clase de cosas suceden hoy. Un criminal en San Francisco mató una chica que estaba andando sobre el muelle. ¿Ok? ¿Y qué dijeron? Los jurados dijeron, no era su culpa, porque él encontró el revólver tirado por allí. Era culpa del revólver. Discúlpame. Pero si yo levanto un revólver y saco y tiro el gatillo, ¿ok? Y mato a una persona, no es culpa del revólver. Es culpa mía, ¿me entienden? Y es la clase de injusticia que vemos en las cortes hoy en día. Todo el mundo entra en la corte ahora y si recibes justicia es un milagro. Esta es la preocupación de Habacuc. Como hay tanta violencia y en la justicia no hacen nada. En las cortes no hacen nada. Su segunda cosa es la respuesta de Jehová a la perplejidad, de Habacuc. Se ve esto en versículos 5 a 11. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os
contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede a su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará a terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofrendará atribuyendo su fortaleza a su Dios. Dios dice cómo va a ser. Él va a juzgar y va a usar una nación más injusta que el pueblo de Israel para castigarlos. Y yo digo cuando leo esto, lo mismo que Habacuc. ¿Cómo se puede usar un pueblo? Dios aún dice cómo son. ¿Ok? Son terribles. Y Él no habla nada bien de ellos. Dice como son como lobos nocturnos. ¿Ok? Lo que ellos hacen nunca se debe hacer en el día. Son lobos. Son terribles. Y la Biblia nunca habla de lobos en un sentido bueno, ¿me entienden? Nunca. Es como la serpiente o la astucia. Cuando uno lee de lobos en la Biblia, está hablando mal de alguien. Y Habacuc le pregunta entonces, en versículos 12 hasta capítulo 2, versículo 1, de cómo Dios puede usar un pueblo así. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen a quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción
y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de, ah, anqui- de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocantes a mi queja. Ahora Habacuc dice, esta es mi queja, esta es mi pregunta. Quiero que me contestes. Has hablado de cuán malos son estos hombres, son peores que los que serán castigados. ¿Y cómo lo va a hacer? Hermanos, estoy medio seguro de que los musulmanes, los moros, cuando entraron en España en el 7º siglo y vencieron a los españoles, no quiero defender a los españoles, pero estoy medio seguro que eran peores que los españoles y que Dios permitió. Estoy más que medio seguro que los que murieron en las Torres Gemelas en Nueva York no eran tan malvados como los que les mataron. ¿Ok? Estoy más que medio seguro de eso. Y esta es la pregunta de Habacuc. Siendo que Dios le dijo a quienes él habría de usar para castigar a Israel. Y él dice, ok, ahora estoy esperando respuesta. Hermanos, muchas veces tememos de preguntar cosas difíciles a Dios. ¿Me entienden? Yo pregunté una cosa a Dios hace varios años y era cosa difícil. Y le dije a Dios, quiero que me respondes. ¿Por qué es así? Y en ese, yo le dije a otro pastor, el pastor Carlos Deer, de Pensilvania, que esta era mi pregunta. Y él me dijo, no hay que preguntar cosas así a Dios. Y le dije, ¿por qué? Que es otra pregunta. Y porque quizá no te gusta la respuesta. Y quizá me gusta la respuesta, le dije. Pero quiero respuesta. Y quizá Dios no quiere responderte. Por eso no hay que preguntar, le dije. ¿Me entienden? No tenemos porque no pedimos. Y si a alguien falta sabiduría, ¿qué hay que hacer? Oh, no, no hay que preguntar a Dios. ¿Ok? Yo continuamente estoy preguntando cosas a Dios. Y Habacuc me enseña que Dios sí responde. Él tiene respuesta. Y normalmente encontramos la respuesta a la pregunta en la palabra de Dios. Quizá no nos gusta, pero igual tenemos que aceptar que Dios tiene derecho de hacer como Él quiere. La respuesta de Jehová
está en capítulo 2. Y Jehová me respondió, versículo 2, y dijo, escríbeme la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, y no era mucho tiempo, estamos hablando de poco tiempo, porque Dios todavía tenía que terminar la profecía de Jeremías, que era contemporáneo de Habacuc. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Ustedes saben que hoy en muchas iglesias donde el pastor y los miembros de la iglesia toman vino, toman cerveza, etcétera, nunca leen los versículos que dice que no hay que tomar. ¿Okay? Nunca leen esto. Nunca hablan de lo que la Biblia dice en contra de tomar. Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no será, no, de lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la casa con sangre y del que funda con ciudad con una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Hermanos, la profecía de Habacuc. Dios responde, les voy a castigar y voy a usar otros pueblos a quienes ahora Nabucodonosor está venciendo y persiguiendo. Estos pueblos serán perseguidos también y serán perseguidores a Babilonia.
En el fin, hay una historia larga hoy de naciones que han ido en contra de Dios. Podemos mirar a Egipto hoy. El pueblo que esclavizó a los judíos. Hoy van los turistas para ver lo que era la gloria de Egipto en un momento. Sus pirámides, sus templos vacíos. Lo mismo hoy van algunos para ver a la antigua Babilonia. Pudiéramos, si fuera posible, ver las ruinas de Susa, del imperio medo-persa. Se puede ir a la Grecia y a la Macedonia y ver las ruinas de los templos construidos en contra de Israel y Dios. Se puede ver al Coliseo ahora que está en Roma en ruinas, que fue construido con el dinero que sacaron del templo de Jehová en Jerusalén. Ruinas. Y hermanos, ningún país ha levantado contra el Dios del cielo y ha sobrevivido. Habacuc me enseña, Él tiene todo bajo su control. No te preocupes. Mañana viene la venganza de Dios. Padre, usa bien tu palabra, te ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.